Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito. Hoy está con nosotros Ignacio Blanco, presidente de Vox Asturias. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Bien, ¿y tú? Muy bien, fenomenal. Encantado de hablar contigo. Es para mí un gran honor tenerte con nosotros. Llevo tiempo detrás tuya y por fin te he conseguido sacarte un ratito de tus quehaceres. Muy bien. Me alegro de que lleves tanto tiempo siguiéndome, pero soy más fácil de coger de lo que tú te crees, ¿eh? ¿Cómo es la vida de un político? Bueno, depende. Depende si eres de Vox, que tenemos que ir siempre contracorriente de esta izquierda totalitaria que nos está gobernando, o si eres un diputado cómodo del Partido Socialista en Asturias, que tiene 20 diputados y 21 asesores. Nosotros en Vox, en el Parlamento asturiano, somos 2 diputados y muy pocos asesores que nos ayudan. Entonces es muy distinto la vida de un político si eres un diputado del PSOE a dedicación exclusiva o si, como yo, eres un diputado de Vox a dedicación parcial. Yo como diputado cobro la mitad que cobran el resto de diputados, porque quiero seguir viviendo a futuro de mi profesión, de la abogacía y de la economía. Entonces yo sé que la política es temporal, puede durar 4 años, puede durar 8, puede durar 12, pero finalmente los que nos dedicamos a la política creemos que debemos de, los que de verdad nos dedicamos a la política y no los que queremos vivir de la política, creemos que en un momento dado tendremos que retornar a nuestras profesiones. Entonces yo tengo dedicación parcial y sigo manteniendo el despacho de abogados en el que llevo trabajando muchos años con muchos empleados a mi cargo. Entonces es complicado. Cuando eres un diputado de Vox, lo que haces es discutir cuestiones que nadie quiere discutir y además tienes dedicación parcial y tienes que seguir manteniendo tu profesión, es difícil. Hay que trabajar todos los fines de semana del año. Yo desde que me metí en política hace 2 años, trabajo todos los fines de semana del año. No hay ningún fin de semana que pueda descansar, porque si no estoy dedicándome a mi profesión, estoy dedicándome a preparar los plenos y así todo. Pero es una enorme responsabilidad, un orgullo poder representar a miles de asturianos que creen que nosotros podemos representarlos y seguiremos dando esa batalla, eso que no le quepa duda a nadie, y ni siquiera al presidente Adrián Barbón, que cree que nos puede callar a todos y con nosotros no lo va a conseguir. ¿Cuál es su rutina diaria? Mira, mi rutina diaria, y eso que estas 2 últimas semanas me las salté, pero suelo levantarme hacia las 7 de la mañana, me acuesto, intento acostarme hacia las 11, a las 11:30, me levanto a las 7 de la mañana, a las 7:15, 7:20 intento hacer algo de ejercicio hasta las 8:20, 8:30, a las 9 estoy en el despacho o en la Junta General del Principado de Asturias, dependiendo de los días, y a partir de ahí, pues nada, el día que toca Parlamento, Parlamento, el día que toca Parlamento, el día antes o los 2 días antes hay que preparar todas las intervenciones, con la ayuda de la gente que nos ayuda en la Junta también, y si no, trabajar en el despacho y resolviendo los problemas de los compañeros que tengo ahí en el despacho, porque yo al final soy el que tengo que tomar las últimas decisiones. Y ese es el día a día. Me acuesto hacia las 11:30 y suelo llegar a casa hacia las 9, a las 9:30 de trabajar. Empiezo hacia las 9 de la mañana y llego a casa hacia las 9:30 más o menos todos los días. Trato de comer en 1 hora y el resto del día trabajando. ¿Qué se siente Y al estar como, en la Junta General? ¿qué se siente? Responsabilidad, porque cuando te metes en esto creyendo que de verdad es lo que puede cambiar la sociedad, es una responsabilidad muy importante. Hay mucha gente que confía en ti para estar donde estás, no solo votantes, sino compañeros del partido, amigos, familiares de amigos, y confían en ti y no les puedes defraudar. Y por eso lo que se siente es responsabilidad de hacer las cosas bien y de tratar de aportar en Asturias lo que podemos para un mejor futuro para todos, porque Asturias lamentablemente lleva muchos años perdiendo población, somos la región que más población pierde de toda España, gran parte de la población que perdemos son jóvenes, los últimos 10 años 50.000 jóvenes fueron a buscar oportunidades fuera de Asturias y eso es algo que no es culpa de ellos, es algo que es responsabilidad de los políticos que tomaron decisiones que les llevaron a tener que buscar su forma de vida fuera de Asturias. Y es una lástima porque en Asturias lo tenemos todo. Solo nos faltan políticos que nos permitan reconducir el futuro de nuestra región. ¿Cómo es el clima político dentro de la Junta General?
Bueno, si me preguntas en términos generales, para la mayor parte de los partidos es muy cómodo. Los que están en el gobierno tienen 20 diputados, muchos asesores y un gobierno detrás para ayudarles. Los que están en la oposición mayoritariamente viven muy cómodos también porque suelen buscar la confraternización con el gobernante. Lo vimos en la negociación de la propuesta de estatuto que hace el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Fueron todos a hablar con él. Yo no sé por qué, para darle la excusa, la coartada de que se negocia algo en el estatuto. Bueno, no se está negociando nada. Y luego están los diputados de Vox que en todo reman contra. El ambiente en la Junta General del Principado de Asturias es enormemente hostil hacia nosotros. A mí se me ha insultado, a mí, a los votantes, al grupo parlamentario, donde en reiteradas ocasiones he protestado vehementemente al presidente de la Junta varias veces y una de ellas me expulsó a mí después de haber sido yo insultado. La izquierda, Podemos e Izquierda Unida ya han dicho que no van a votar nada a favor de lo que presente Vox. El Partido Socialista no lo dice, pero ha votado todo en contra, ni siquiera se ha abstenido a alguna propuesta que ha hecho Vox, y entre ellas, por ejemplo, pues mejorar las dotaciones de los servicios de emergencias. En los últimos 3 años se había aprobado para su material personal de protección personal 1,5 millones de euros y solo se gastaron 300.000 euros en 3 años. Hemos pedido que se inviertan esos recursos en el personal, que se reconozca su labor, y la izquierda en bloque votó en contra, incluido el Partido Socialista. El Partido Socialista probablemente sea lo más sectario que tenemos en el Parlamento asturiano, porque no lo dice, pero hace lo mismo que Izquierda Unida y Podemos. Por lo menos Izquierda Unida y Podemos lo dicen abiertamente. El Partido Socialista hace lo mismo, pero no lo dice. El Partido Socialista ni siquiera se ha abstenido a alguna de las propuestas de Vox. Por ejemplo, cuando estalló la crisis del coronavirus y había teóricamente tantos contagios en los colegios que luego se demostró que no los había, propusimos que se repartieran 2 mascarillas quirúrgicas gratuitas en los colegios a los niños. La izquierda votó en contra. Propusimos que se devolvieran los montes vecinales a los vecinos. La izquierda, incluido el PSOE, votó en contra. Propusimos que se dotara adecuadamente de medios a los servicios de emergencia. Toda la izquierda votó en contra. Y de hecho, Izquierda Unida y Podemos han dicho ya que si otro partido presenta una iniciativa y admite una enmienda de Vox, ¿qué quiere decir esto? Pues el Partido Popular presenta una proposición de ley, una proposición no de ley, instando al gobierno del Principado de Asturias a hacer algo. Yo qué sé, pues imagínate, que se mejoren los acuíferos de la región para generar más agua en los domicilios. Si Vox presenta una enmienda a esa norma y la acepta el Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos votarían en contra, solo porque se aceptó una enmienda de Vox. O sea que el monopolio del sectarismo en Asturias y en España es un monopolio de la izquierda. Nosotros hemos votado propuestas de Izquierda Unida, de Podemos o de PSOE a favor. Pocas, porque no coincidimos con ellos en muchas cosas, pero hemos votado propuestas de ellos a favor, porque pensamos primero en los asturianos y luego pensamos en Vox. Creemos que el mandato que recibimos de los ciudadanos es por tratar de mejorar su vida en el día a día, no por mantener nuestra ideología. Y eso lo llevamos a rajatabla. Nosotros sí podemos presumir de haber votado a favor de todos los partidos políticos. Izquierda Unida, Podemos y PSOE no pueden presumir de eso. El sectarismo, la violencia, el acoso verbal, que yo lo sufro en el Parlamento asturiano y el presidente de la Junta General del Principado de Asturias nunca me ampara, eso siempre viene de la izquierda. Nosotros somos absolutamente respetuosos con todos los partidos políticos, con los diputados. Creo que somos mejores que ellos en esto, porque además tenemos que demostrarlo, porque siempre están encima de nosotros para buscarnos los defectos, los problemas y atacarnos. Y por eso somos mejores que ellos, porque tenemos que mostrar mucho más. Respecto a esta imagen falsa y perversa del partido político Vox que ofrecen, que hay hoy en día, ¿usted cree, Ignacio, que parte de culpa tienen varias cadenas de televisión? Bueno, parte no, tienen todo, la culpa. O sea, cuando los medios de comunicación, nosotros participamos de la idea de que no puede haber medios de comunicación públicos, porque el medio de comunicación público depende de la asignación presupuestaria del gobierno de turno. Entonces, cuando dependes económicamente de alguien, no eres independiente. Da igual que seas un medio de comunicación, incluso un empleado. Un empleado no es independiente.
tiene que obedecer las instrucciones que le da un empresario. Cuando dependes de un solo pagador, y por ejemplo hay medios de comunicación públicos que dependen de un solo pagador, que es el Estado, que no es el Estado, es el gobierno de turno el que decide esas asignaciones presupuestarias, no eres independiente. La TPA no es independiente, depende exclusivamente del presupuesto del Principado de Asturias. Y hay otros medios de comunicación que no son independientes, que son privados, pero no son independientes porque dependen de los recursos públicos cada vez más. Y hemos visto, por ejemplo, el grupo A3 Media recibió el año pasado 16 millones de euros en medio de la pandemia. Claro, recibiendo esa cantidad de recursos no eres independiente. Y nosotros no asignamos recursos a medios de comunicación, los asigna la izquierda a día de hoy. Pero ese es uno de los grandes errores que cometió el Partido Popular en su día. Dejar los medios de comunicación en manos de la izquierda y congregar los medios de comunicación en dos grandes monopolios, y es lo que estamos sufriendo ahora. Pero bueno, yo siempre tengo la esperanza de que el ciudadano no se deja engañar con tanta facilidad. Lo vimos en su día en Estados Unidos. De los 54 medios de comunicación grandes en Estados Unidos, solo uno está a favor del presidente Trump, y aún así ganó las elecciones. Puedes hacerte una idea de lo que cree la población en los medios de comunicación actuales, que ya no creen en ellos, los utilizan como divertimento, porque cuando el gobierno de la nación, del Consejo de Ministros, quiso que los ciudadanos se vacunaran con una segunda dosis de AstraZeneca, no sé si te acuerdas, defendieron que tenía que ser la segunda dosis de AstraZeneca, mayoritariamente la gente no lo hizo. Lo que planteaba el gobierno era que se vacunaran con una segunda dosis de Pfizer, porque era la vacuna que en ese momento quería el gobierno que se vacunara a la gente, y aún así la población en términos generales desoyó al gobierno a través de sus cadenas y se vacunó con una segunda dosis de AstraZeneca, que en aquel momento era lo peor que se podía hacer. El gobierno le dijo a los ciudadanos que se podían quitar la mascarilla en la calle, y la mayor parte de los ciudadanos siguen con mascarilla en la calle, y eso que utilizaron sus antenas mediáticas. Pero los ciudadanos ya no se creen al gobierno y no se creen a sus antenas mediáticas. Puede haber algún incauto todavía que se deje engañar, pero la mayoría de la población ya no se deja engañar. Y sabemos que tenemos un gobierno que miente. Las previsiones de crecimiento económico de este año ha habido una desviación de un 60%. Ya no solo mienten con los hechos, mienten con las previsiones. O sea que yo creo que soy optimista, y aunque los medios de comunicación los tengamos en términos generales en contra, los ciudadanos no se dejan engañar con tanta facilidad. ¿Qué tiene pensado hacer si su partido llega a gobernar el Principado? Bueno, nosotros creo que hay posibilidades de llegar a gobernar. Estamos todavía a año y medio de las elecciones. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el sentido común. Y no voy a hacer nada de lo que tú no harías o que tus padres harían en tu casa. Controlar el gasto público, reducir la legislación que aburre a los empresarios y a los autónomos y a los negocios para poder sacar sus negocios adelante, invertir sobre todo en el occidente de Asturias, que es el gran abandonado de la región. De ahí que estemos tan en contra del área metropolitana central, porque vuelve otra vez a incidir en el error que hemos cometido en Asturias, y es abandonar el occidente, apostar por los jóvenes. No podemos permitir que los jóvenes se vayan de Asturias. Abrir el mundo rural no solo a la actividad agroalimentaria, sino que en el mundo rural puede haber una planta de ensamblaje de vehículos. ¿Por qué tenemos que asumir que en el ámbito rural, en el mundo rural, no se puede construir una fábrica? Que solo el mundo rural puede dedicarse al agroalimentario. Queremos reducir los impuestos, acabar con el impuesto de sucesiones y donaciones, invertir en el occidente, que es la gran área olvidada de Asturias de toda la vida, reducir la carga administrativa que soportamos todos y apostar sobre todo por los que más lo necesitan. Estamos gastando mucho dinero en cosas irrelevantes. Y eso lo haremos en los 6 primeros años de la legislatura en la que entremos a gobernar. 6 primeros meses, perdón, no años, 6 primeros meses. ¿Cuál es su posición sobre la cooficialidad de la lengua? Bueno, pues nosotros estamos radicalmente en contra. De hecho, no existe una oficialidad amable. El Tribunal Constitucional ya se pronunció en varias ocasiones al respecto
una vez que una lengua es oficial, tiene que ser obligatoria en la administración y en la escuela. O sea, no hay oficialidad más. Además, Adrián Barbón propone el modelo gallego. El modelo gallego lo conocemos. La lengua es obligatoria en la administración, en la escuela, y el español queda subordinado. Una lástima cuando lo hablan casi 400 millones de personas. Supondría un gasto anual aproximado de entre 70 y 75 millones de euros. Eso es una fortuna. Eso todos los años supondría ese gasto. No sé, el futuro de los asturianos, de los que están en la escuela ahora con una oficialidad del asturiano, pues, como comentábamos antes, 50.000 jóvenes se fueron de Asturias en los últimos 10 años. ¿De qué les serviría a estos jóvenes aprender una lengua que además no se habla? Porque lo que ahora quieren oficializar es una lengua normalizada que no habla nadie, porque se ha hecho una refundición de todas las hablas que había en Asturias, se han inventado algunas palabras y eso es lo que se quiere imponer. Una lengua que a día de hoy no habla nadie, porque el 99% de los asturianos, la lengua que conocen al nacer es el español, no es la lingua, ni el asturiano, ni el leonaviego. Lo que hablan es español. Y eso sería establecer una división entre asturianos que no tiene ningún sentido, simplemente para promocionar, como dicen ellos mismos, para promocionarse en la administración, porque empezaría a puntuar en las pruebas de acceso al empleo público, como pasa en Baleares o en el País Vasco. Ahora en el País Vasco puntúa más saber vasco que tener una buena nota en la carrera de medicina. Y eso es lo que queremos evitar. No es necesario tener una lengua cooficial en Asturias. No la necesitamos y sería un lastre para todos. Y nosotros sí que creemos en la cultura asturiana. Yo soy asturiano, yo soy del Natahoyo, soy de toda la vida de Asturias, mis suegras de Trevías, mi padre es de Deva, o sea, tengo familiares por toda Asturias. No necesito la oficialidad del asturiano, creo en la cultura asturiana, ejercida con voluntariedad. Si yo quiero reivindicar mi asturianía, lo haría con voluntariedad y eligiendo libremente lo que quiero destacar de Asturias. Y la cultura no es una lengua, la cultura es mucho. Incluso la música electrónica es cultura. Lamentablemente no tenemos grandes artistas de música electrónica en Asturias, pero eso sería cultura asturiana también. La cultura asturiana es muy amplia. Lo que no quiero es que se circunscriba exclusivamente a la lengua. Eso es una idea socialista que creo que nos limitaría muchísimo. La cultura es mucho más, es gastronomía, son tradiciones. Incluso antes del Estatuto de Autonomía. Adrián Barbón quiere vincular a Asturias al Estatuto de Autonomía. Asturias es mucho más que un Estatuto de Autonomía, que quiere reformar ahora para el mayor autogobierno. Mira tú, si no tuvo autogobierno durante el confinamiento, que cerró la región, cerró ciudades, cerró negocios, hizo lo que quiso, pero no, quiere más autogobierno. Así que nosotros estamos radicalmente en contra de la oficialidad del asturiano y estamos ayudando a recoger firmas. Llevamos ya casi 6.000 firmas recogidas en la calle, de puño y letra, y seguiremos recogiendo muchas más. Frente a la subida de la luz, ¿qué va a hacer su partido? Bueno, pues volver a la racionalidad. Creemos que tenía que haberse solicitado una prórroga al cierre de las térmicas. Asturias ahora mismo depende energéticamente del resto de España. Asturias, hasta que se cerraron las térmicas, la de Lada y la de Soto de la Barca, que son las dos térmicas más importantes que se cerraron otras. Las térmicas son las centrales que en su día quemaban carbón para producir energía eléctrica. Soto de la Barca y Lada generaban una importante aportación de energía no solo a Asturias, sino al resto de España. Exportábamos energía. El carbón tiene un precio inferior al gas. El gobierno socialista, a nivel nacional, en Consejo de Ministros, es el que decidió, no lo decidieron las empresas, lo decidieron los políticos, estableciendo un coste superior a las centrales térmicas de carbón por producir energía. Eso es una decisión política. Entonces, nosotros lo que apostaríamos sería por ampliar el mix de producción. Ahora mismo el mix de producción en España está muy centrado en las renovables. El problema que tenemos con las renovables es que cuando no llueve ni hace sol, como dependemos de Argelia en el consumo de gas, si no llueve ni hace sol y hay que tirar de consumo de gas, cuanto más gas consumes o más gas necesitas, más te van a subir el precio. Está pasando en España y en el resto de Europa. O sea que Francia, por ejemplo, tiene centrales nucleares. Entonces no necesita depender del gas argelino. Por eso en Francia tenemos 55 euros menos de coste por megavatio.
En Alemania tenemos 35 euros menos de coste por megavatio, pero es que Alemania está construyendo a día de hoy centrales térmicas de carbón. Y nosotros hemos renunciado a fuentes alternativas de energía. Entonces, cuando concentras tu demanda energética en fuentes renovables que dependen del clima, y cuando no hay clima favorable, dependes de comprarle gas a un solo productor, que es Argelia, el problema es que los precios se te disparan. Y es una decisión política. Nosotros lo que abogaríamos a nivel europeo es una nueva emisión de derechos de CO2 gratuita, porque ahora mismo los derechos de CO2 están generando mucho coste. De hecho, la empresa a nivel nacional que más paga por costes de emisión de CO2 es Endesa, que es una productora de energía. Si una productora de energía como es Endesa es la que más paga por costes de emisión de CO2, eso se repercute en la factura. Eso sube la factura del ciudadano medio. Entonces hay que hacer una nueva emisión de derechos de CO2 gratuitos, que es una decisión política. Los derechos de CO2 es una decisión política. Reducir el coste fiscal de la factura, el 70% de la factura de la luz son impuestos, y abrir el abanico de fuentes de producción de energía. Lograr conseguir otra vez la reactivación de las centrales térmicas e irnos a 2050. España planteó un calendario a 2030, cuando otros países de la Unión Europea tienen calendarios de cierre de térmicas hasta 2050, y valorar seriamente la energía nuclear. Grandes grupos de ecologistas dicen que la energía nuclear podría ser un gran respaldo porque no emite CO2, la energía nuclear. Ahora mismo, además, la tecnología no es la que tenían las centrales nucleares españolas, que son muy antiguas, y es una energía muy segura que no emite costes de CO2. Frente a la ley que ha sacado el gobierno de no poder matar al lobo. Yo tengo un vecino que tiene un ganado de ovejas. Hace una semana le mataron a 2 y al día siguiente le mataron 4. Y este vecino no puede matar ese lobo que acabará con el ganado, y el gobierno todavía no ha dado ayudas a este hombre para recuperarlo. A nosotros nos va a tener el ganadero siempre de su lado. El lobo, además, la mayor concentración de lobos de toda la Europa occidental se produce en el noroeste de España. Pues no tiene ningún sentido que se proteja el lobo justo donde crecen sus poblaciones. Habrá que protegerlo en otras zonas, pero en Asturias, Castilla y León norte, sobre todo Castilla y León, la zona de la Sierra de la Culebra, y Galicia es donde se concentra la mayor población de lobos de toda Europa. De hecho, según algunos estudios, tenemos la mayor concentración de lobos de todo el mundo, en el noroeste de España. En el resto de España no hay lobos. En su época los hubo. De hecho, en 1900 la única zona de toda España que no había lobos era la zona justo costera de Cataluña, pero en el interior de Cataluña y en el resto de España había lobos en todas partes. ¿Qué sucede? La comisión que decide que se va a proteger el lobo, que se le va a incluir en la lista LESPRE, los votos a favor de la protección del lobo son de aquellas comunidades autónomas y regiones que no tienen lobos. Y precisamente las regiones que tienen lobos y que en su momento, debido a las decisiones que se adoptaron, se incrementó la población, en los últimos 10 años se incrementó la población de lobos en el norte de España en un 30%. Y son los que sufren los daños, porque donde no hay lobos no hay daños. Y precisamente aquellas regiones en las que se estaba creando un mayor número de cabezas de ejemplares de lobo es donde se nos obliga ahora a tener que protegerlo. Aquí no había que protegerlo, ya estaba protegido, si estaba creciendo la especie. Entonces, nosotros estamos en contra de la protección del lobo, creemos que el lobo en determinadas zonas debe ser especie cinegética, sin más, ni siquiera sometido a control, que se establezcan un número de ejemplares que hay que abatir, y sobre todo donde el lobo entra en conflicto con los ganaderos, esos lobos tienen que ser eliminados. Primero está el ganadero y luego el animal salvaje, pero primero el ser humano. Y además es que en Asturias hay espacio suficiente para que convivan unos y otros, porque el lobo no mantiene la biodiversidad, bueno, la biodiversidad como ejemplar él, porque es distinto a los demás, pero no mantiene el ecosistema el lobo, porque el lobo se alimenta en un 90% de ganado doméstico. El lobo no mantiene ni las poblaciones de venados, ni de jabalíes, ni de corzos, ni de rebecos. El lobo come cabras, ovejas, terneros, y es lo que come el lobo, come animales domésticos.
Y la decisión que se acabe de adoptar va a acabar con la ganadería extensiva en Asturias, si no se le pone remedio, y si se acaba con la ganadería extensiva se va a acabar con el lobo, porque el lobo se alimenta de animal doméstico. Y cuando desaparezca la ganadería extensiva, de ese ganado que está en el monte, el lobo va a desaparecer. O puede suceder, como sucede en Portugal, que al lobo se le considera también especie de especial protección y ha vuelto el furtivismo. Y volvieron los envenenamientos de lobos, los lazos, los cepos y el furtivismo con el lobo. Y si al ganadero se le pone entre la espada y la pared, pues yo entendería que acabarán defendiéndose y acabarán matando más ejemplares de lobo de los que se venían aplicando con el plan del lobo. Nosotros lo que abogamos es por un plan nacional del lobo en el que se trate de igual forma en toda España, pero sobre todo en las zonas donde hay conflictos con el lobo, que se apliquen fondos nacionales y no regionales para atender a los ganaderos, y que cuando haya un conflicto entre un lobo, una manada de lobos y unos ganaderos, que prime el interés del ganadero y se elimine a esa manada de lobos o esos ejemplares problemáticos. Porque los animales no tienen derechos y solo hay que mirar una manada de lobos. Los lobos no se gestionan con derechos, se gestionan por la ley del más fuerte. El macho alfa es el que somete a todos los demás y es violencia pura. Entonces, la violencia pura de la organización del lobo y el sentido común del ser humano nos lleva a decir que el ser humano está por encima del lobo, y si hay un conflicto entre una manada y un grupo de ganaderos, los que priman son los ganaderos. Y habrá que eliminar esa manada de lobos porque en Asturias, ya te digo, la población crece de lobos. Hace un tiempo atrás, Vox sacó una proposición de ley que era de poder defender tu casa ante un ladrón. Eso fue precisamente de las cadenas de televisión, llegaron a decir que Vox quería armas en los colegios. Yo sinceramente no creo eso. Yo creo que si un ladrón viene a mi casa, pues me tendré que defender con lo que sea. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué esta ley no se lleva a cabo? Porque estamos gobernados por personas que son muy protectoras con los delincuentes y muy poco protectoras con los ciudadanos honrados. Nosotros lo que defendemos es, si alguien entra en tu casa, te puedes defender por cualquier medio. No hay que buscar la proporcionalidad. Yo estoy por la noche durmiendo con mi mujer y mis hijos, y si alguien entra en casa, que se atenga a las consecuencias. Yo no sé si entra con un cuchillo, con una pistola, no sé por qué entra en mi casa, no tendría que estar en mi casa. Si tú no tienes que estar en mi casa, atente a las consecuencias. Y eso lo tenemos clarísimo. Mi casa es sagrada. Si tú entras en mi casa y acabas muerto, no es culpa mía no haber entrado en mi casa. Y en eso lo tenemos muy claro. El que entra por la noche en casa no va a hacer, en tu casa, no pretende hacer nada bueno, ni contigo ni con tu familia. Y frente a eso lo tenemos clarísimo. Si tú entras en mi casa, atenta a las consecuencias. Y lo vamos a defender, y cuando gobernemos lo instauraremos. Y ahora, por ejemplo, la izquierda nos votó en contra una proposición que realizamos en el Congreso en contra de desalojar a los ocupas inmediatamente sin necesidad de orden judicial, que la policía pueda desalojar una ocupa inmediatamente, como sucede en los países con cierto sentido común. En Estados Unidos, si un arrendador acredita que no está cobrando la renta, te desalojan al día siguiente. Si aquí se acreditara que tu casa está ocupada, hay que desalojar al día siguiente. ¿A qué más hay que esperar? Y con relación a la autodefensa en tu domicilio, pues evidentemente estaremos siempre del lado del inquilino, nunca del agresor. Y si entras en mi casa, atenta a las consecuencias. Está claro que no quieres hacer nada bueno cuando entras en mi casa por la noche, forzando una puerta o una ventana. Y frente a la ley de la eutanasia, que ustedes llamaron ley Herodes. Vamos a ver, el problema que está sucediendo en España, estos gobiernos de izquierdas proponen soluciones sencillas pagadas con dinero público. ¿Cuál es la solución sencilla que se plantea cuando una mujer se queda embarazada? El gobierno no plantea ayudar a la madre para que económicamente pueda decidir libremente. No se le ofrecen ayudas a la madre para llevar a término su embarazo o para ayudarla con el hijo que van a hacer. Lo que se le ofrece es un aborto en una clínica abortista. Normalmente, y aquí en Asturias se destinan casi 2 millones de euros a abortos que se derivan a la sanidad privada. No se hace en la pública. Ahí la izquierda no tiene ningún problema con la sanidad privada. Si quieres abortar, vete a la sanidad privada, yo te doy dinero y abortas.
pero no se entrega recursos ni se ayuda a las madres para que lleven a término su embarazo o puedan llevar también a cabo una educación o una cría de sus hijos en los primeros años de vida. ¿Qué pasa con la ley de eutanasia? Estamos teniendo problemas para dar asistencia a los enfermos de Alzheimer. No les llegan ni pañales. No se están dando los suficientes cuidados paliativos a los enfermos. No se les atiende adecuadamente en esos momentos finales de la vida. Y claro, ¿qué piensa la izquierda? Bueno, pues como no tenemos forma o no nos sabemos organizar, no queremos destinar recursos, porque claro, el Ministerio de Igualdad se lleva 450 millones de euros al año, entonces a la gente que está en su etapa final, que probablemente estén enfermos, que estén sin pareja, que sus hijos vivan fuera de la ciudad y que estén solos, en vez de ayudarles e invertir recursos en esas personas, se les ofrece la eutanasia. Es un poco la vía del aborto, es la vía rápida para quitarte de en medio un problema sin invertir de verdad en eso. Nosotros estamos en contra y antes de valorar cualquier alternativa de estas características hay que invertir primero en la vida del no nacido y ayudar a la madre, o en la vida de la persona que lo está pasando mal en los últimos momentos de su vida. ¿Qué está haciendo el gobierno con eso? Nada. Lo que te ofrece es acabaré con tu vida rápidamente y ya está. Entonces, claro, una persona en su última etapa vital, sin pareja, los hijos lejos y a lo mejor con alguna enfermedad, en vez de ayudarla, le das la vía fácil de la eutanasia. Y nosotros estamos en contra de eso. Primero vamos a apostar por la vida y luego ya se verá. Pero primero apostemos por la vida. Y sobre todo, que como estamos viendo en otros países en los que ya se aprobaron leyes de eutanasia, esto va mucho más allá. Y es una batalla realmente cultural de la izquierda contra el mundo occidental. Y es todo política. En Holanda, por ejemplo, ya estamos viendo procesos de eutanasia en menores de edad. Ya no estamos hablando de enfermos terminales que no tienen curación. Eso empezó así en Holanda y ya estamos viendo que se está aplicando ley de eutanasia a menores de edad. Y nosotros estamos radicalmente en contra de eso. Hay muchas vías para ayudar a la gente a terminar finalmente de forma natural con su vida, pero hay que invertir en ellos, hay que hacer un esfuerzo. Y como Estado tenemos recursos suficientes. Tenemos un gasto público anual de 450.000 millones de euros, que se invierte mucho dinero, muchas tonterías, y no se invierte de verdad en lo que importa, que es las personas que tienen necesidades, las madres que quieren dar a luz y no pueden, o las personas mayores que están medio abandonadas y no reciben recursos suficientes para seguir creyendo que pueden aguantar un día más. Si usted llega al gobierno, ¿qué medidas piensa tomar contra el despoblamiento rural? Yo la medida fundamental que voy a tomar es invertir en el occidente. El despoblamiento rural se ha producido sobre todo en el occidente y en las cuencas mineras. Y occidente sobre todo. En general en toda Asturias, porque hemos tenido una fuga de población importante, pero sobre todo fue occidente y cuencas mineras. Entonces hay que invertir en occidente, hay que invertir en cuencas mineras, pero invertir no solo en infraestructuras, que hay mucha carencia de infraestructuras en occidente, hay que invertir con cabeza también. Hay que permitir que las empresas se instalen no solo en el área metropolitana, hay que fomentar que haya la posibilidad de instalar industrias, por ejemplo, en el occidente, que el suelo rural sea edificable, que se puedan hacer polígonos industriales, que se premie fiscalmente a las empresas que se establezcan en las zonas que pierdan población. Hay que invertir ahí. No hace falta invertir en el área central. En el área central viven 800.000 personas de 1 millón de habitantes que tenemos en Asturias. Hay perfectas comunicaciones. Una persona puede estar durmiendo en Everest, trabajando en Oviedo y yendo a tomar algo por la noche a Gijón, en el área central, y eso no se puede hacer en Occidente, por ejemplo. Entonces, hay que invertir realmente tanto dinero, recursos públicos, como inteligencia, que es dejar construir en el medio rural. Como comentábamos antes, el medio rural no solo puede producir agroalimentario, se puede instalar industrias, se pueden instalar fábricas, el medio rural. Hay que apostar por eso y promocionarlo y fomentarlo, ir acompañado de infraestructuras. Y mis primeras decisiones van a ir orientadas a las zonas más deprimidas, que desde mi punto de vista es Occidente, la gran abandonada por el Partido Socialista en estos 40 años. ¿Y para sentar a la juventud? Es lo mismo. Yo escucho mucho al Partido Socialista decir que van a dar ayudas. Pero las ayudas pueden
solucionar un problema a corto plazo. Pero si un joven no tiene expectativas de conseguir un trabajo en Asturias, en cuanto se acaben las ayudas se va a ir. Entonces, esto va una cosa detrás de la otra. Y la cosa es que se puedan llegar a instalar empresas, que las empresas aquí sean más grandes, crear oportunidades de trabajo de verdad para los jóvenes, no sin más mandarles ayudas a sus casas, y cuando tengamos creadas oportunidades de trabajo, los jóvenes se quedarán en Asturias. Mientras tanto, no. Y hay posibilidades de hacerlo. Lo que pasa es que el gobierno socialista recurrió a lo de siempre, a la subvención. Pero hay posibilidades de poder hacerlo. Lo que pasa es que hay que tomar decisiones valientes. Y es reducir cargas impositivas, apostar por el mundo rural de verdad, que se puedan instalar industrias. Hay muchas cosas que hacer, pero si no creamos oportunidades de trabajo, da igual cuántos recursos orientes a los jóvenes. Se acabarán marchando cuando pierdan esos recursos o esa subvención. Y es imposible mantener una comunidad autónoma en torno a subvenciones hacia los jóvenes. Y además es que los jóvenes no quieren vivir con subvenciones. Yo los jóvenes que conozco, como tú, les gustan, son inquietos, tienen iniciativa, hoy me hacen una entrevista a mí, mañana hacen otra cosa. O sea, quieren crear, se motivan intelectualmente. Quedarte en casa cobrando un subsidio de 500 euros y ser un muerto viviente toda la vida con 20 años, pues no lo quiere nadie. Y eso tiene los días contados. Hay que buscar oportunidades para que los jóvenes tengan un proyecto profesional aquí en Asturias. Mira, hace 20 años tendríamos que estar haciendo esta entrevista en un estudio de grabación. Hoy la estamos haciendo por este medio. Hoy estás en Vegadeo, como podrías estar en Madrid haciendo una entrevista, como no sé dónde. O sea que hay muchas oportunidades para crear trabajo para los jóvenes en Asturias. O hay que ser un poco inteligente, hablar con ellos también, porque a veces se habla poco con la gente de vuestra edad, hablar con ellos qué necesitáis para seguir aquí en Asturias, y tú podrías también, otro día te hago una entrevista yo a ti para que me cuentes qué es lo que necesitáis para seguir aportando a la región. Y para erradicar la avispa velutina que tanto daño está haciendo. Bueno, ahí yo creo que el gobierno no está invirtiendo lo suficiente. Están invirtiendo alrededor de 300.000 euros al año. Y debería haberse invertido mucho más y haberse anticipado mucho más. Yo creo que erradicar la avispa velutina depende de la inversión que haga el Principado de Asturias. Yo creo que no se lo están tomando lo suficientemente en serio, y con una mayor inversión de recursos, que es posible, ¿eh? Es posible invertir más recursos, podríamos acabar con ella o por lo menos limitar muchísimo los daños que está haciendo. Es un tema de recursos. ¿Qué está pasando con la sanidad pública y sobre todo en el hospital de Jarrio? Bueno, pues la sanidad pública, mira, la sanidad pública, atención primaria, no está atendiendo a los clientes, básicamente. A clientes usuarios. Los usuarios están llamando incluso hasta 30 veces a su centro de atención primaria y no se le da atención. Seguimos prácticamente en la misma situación que cuando los protocolos COVID, y eso no puede ser. Tenemos unas listas hospitalarias que se incrementan y le están intentando reducir a través de derivar pacientes a la sanidad privada. Yo creo que el sistema de gestión falla sin más en la sanidad pública. Y si para aliviar las listas de espera en la sanidad pública tienes que recurrir a la privada, yo me plantearía muy seriamente si no hay que implementar algo más el sistema de gestión de la sanidad privada. En relación a Jarrio, pues lo que hablábamos antes, falta de inversión en Occidente. En Jarrio tenemos problemas con las consultas externas, que son unos problemas que ya venían de antes, pero que ahora se comparte ya con toda la sanidad asturiana. Tenemos falta de profesionales en nefrología, en cardiología. Yo creo que el problema en las comunicaciones también está afectando para que los profesionales no se desplacen hasta allí. De hecho, el gobierno ahora está supliendo profesionales que se desplazan desde Avilés. Y Jarrio no es solo un problema de la falta de profesionales que hay ahí, que es muy importante, es un problema también de comunicaciones. Hay vecinos de la zona que para llegar a Jarrio a lo mejor se echan 45 minutos en un coche, 1 hora. Pues eso es algo que mejorar también. Entonces, Jarrio la verdad que es un problema muy grave que el gobierno del Principado de Asturias no sabe acometer. Y hay que invertir en el Occidente. Hay que invertir mucho más en el Occidente porque no solo Jarrio, es el transporte escolar, son muchas cosas. Occidente
Todavía no sé cómo Occidente da tantos diputados al Partido Socialista, ciertamente. Ya me lo explicarás un día, pero bueno, no sé cómo el Partido Socialista consigue tantos diputados por Occidente. Yo conozco aquí un par de ellos, por lo menos, por Occidente, en la Junta General del Principado de Asturias. Pero vamos, debe ser que vivís un mundo paralelo. No sé quién vota a los diputados socialistas en Occidente, pero a ver, los hay, lo sé. Ha nombrado al transporte escolar y, por ejemplo, en Vegadeo, Luarca, Tapia, por esta zona, los alumnos que quieren hacer un FP, es decir, una formación profesional, no existe un transporte escolar para ellos. Efectivamente. Claro, hay muy pocos centros de formación profesional en Occidente. Otro problema. Bellas Artes hay solo, me parece que Bellas Artes solo hay en Luarca. Entonces, es el problema que comentábamos hace un momento, que no se está invirtiendo lo suficiente en el Occidente. Es un tema de recursos públicos. Si inviertes recursos públicos, tendrás líneas de transporte, y si no, no. Y no se puede tratar igual a Occidente que al área central. En las zonas como Occidente, que están tan abandonadas, que hace tiempo que no se invierte en ellas con seriedad, hay que reinvertir en ellas y hay que retirar algo de recursos de la zona central que no necesita tantos, porque se autoabastece. Tenemos que invertir en esas zonas. Y una de las prioridades que vamos a tener nosotros cuando gobernemos, que acabaremos gobernando, a lo mejor no es dentro de año y medio, pero más tarde acabaremos gobernando, pues será apostar por Occidente. Occidente va a ser una prioridad para nosotros. Entre ellos el transporte escolar, Harrio, las comunicaciones, las infraestructuras. Es el área que peor está dotada de infraestructuras de toda Asturias, y no puede ser. Además tenemos una comunidad vecina que, partiendo de menos que Asturias, se ha desarrollado económicamente de forma muy relevante, y en Occidente perdimos el ritmo de Galicia hace mucho tiempo y deberíamos haber ido evolucionando el ritmo de Galicia y lo hemos perdido hace mucho tiempo. ¿Qué solución buscaría para poder ayudar a las personas mayores en estas zonas que tienen poca jubilación? Poca jubilación. Sí, bueno, está claro que en las zonas rurales las pensiones son muy bajas. En las zonas rurales hay otras ventajas también que no hay en las ciudades. En las rurales es más fácil, hay que valorarlo también. En la ciudad el aislamiento y la soledad es mucho más importante. Yo enfocaría más el servicio a las personas mayores desde lo público. Por ejemplo, asistencia médica. ¿Necesitan más recursos directos los jubilados en la zona occidental o necesitan que pongamos más a su servicio los servicios públicos? Yo creo que lo que necesita la gente mayor, que tendrán pagada ya su casa, que tendrán a sus hijos. Y sobre eso, perdóname que te corte, también qué solución daría para que pudieran asegurar estos mayores a una persona que las cuidase y a la vez poder pagar un sueldo digno. Ya. Bueno, vamos a ver, ahí tenemos varios problemas. Uno, la ley de dependencia, que no se está implementando adecuadamente. Una cosa es que tú tengas un empleado de hogar porque necesitas que alguien te ayude en casa, y otra cosa porque lo decides tú, no porque tengas unas necesidades vitales para ello. Y otra cosa es que tengas una necesidad vital de que alguien te ayude en las labores domésticas. Si tienes una necesidad vital de que alguien te ayude, tendría que estar la ley de dependencia dotada de recursos suficientes. Y yo esto lo traté en varias ocasiones, y para que una empleada doméstica de 2 o 3 horas a la semana o al día pueda ser asimilable por una familia, no solo de una persona mayor, estoy hablando de cualquier familia, porque ahora mismo una empleada doméstica o una persona que te ayude en casa, al empleador se le exigen las obligaciones del empresario, pero no se dan sus ventajas. Tú, por ejemplo, o tus padres, imagínate que necesitan a una persona que les ayude en casa, están obligados a que esté regularizado en la seguridad social, están obligados a pagarle el salario mínimo, pero no tienen derecho a deducirse el salario de esta persona a su declaración de la renta. Nosotros lo que proponemos es que, como medida inicial, los salarios de las personas de servicio doméstico sean deducibles en la declaración de la renta del empleador. Si al empleador se le obliga
a cumplir con los requisitos de empresario, tienen que dársele las ventajas. Y una ventaja sería poder deducir el salario de la persona que tienes empleada en tu casa en tu declaración de la renta. Con la deducción de ese salario podrías contribuir a pagar la seguridad social de esta persona sin que te suponga un coste, porque la deducción fiscal que te supone la deducción del gasto por salario de esta persona sería equivalente al pago de la cuota de la seguridad social. O sea que tener una persona contratada no te supondría un mayor coste de seguridad social. Y nosotros abogaríamos en primer lugar porque el empleador pueda deducirse el sueldo. Si la persona además tiene una necesidad vital, habría que dotarse de la ley de dependencia de recursos suficientes para que esa persona pueda contribuir a sostener el salario de la persona que se emplee en casa. También te digo, no es necesario tener una persona 8 horas al día normalmente en casa. Porque en alguna conversación que tuve con algún comunista me decían que no, es que mi mujer cobra solo 200 euros al mes. Digo, bueno, si trabajo 8 horas al día, mándame al despacho que le llevo el caso gratis, porque lo vamos a ganar seguro. No hay nadie que trabajando 8 horas al día gane 200 euros. No, trabajo hora y media al día. Bueno, entonces ya las cosas cambian. Entonces, para el servicio doméstico de ayuda a domicilio también hay que valorar qué es exactamente lo que necesitas. Y teniéndolo valorado, a las personas mayores hay que poder atenderlas y que puedan tener a alguien que les ayude en casa. Porque si no, va a haber que ayudarlos de igual forma. Si no se pueden valer por sí mismos, de una forma o de otra, va a haber que ayudarlos. Y estamos en la obligación de ayudarlos. Y ya para finalizar, otra cuestión es que qué solución puede haber para que los maderistas de estas zonas no se vean en la obligación de pagar tantas fianzas en parte de los ayuntamientos de la zona, porque esta situación está desanimando a que haya nuevas empresas y que quieran tirar por ese rango. Y como bien se sabe, el rango forestal es muy necesario en esas zonas. Es uno de los grandes sectores un poco explotados en Asturias por la burocracia, por lo que tú me dices, que hay que depositar fianzas en muchos sitios, porque las normativas de los ayuntamientos son distintas, porque se les piden licencias urbanísticas cuando tienen que hacer una tala de determinada superficie, pide una licencia urbanística también. Es un sector que habría que liberalizar mucho más, homogeneizar más a nivel regional y fomentar mucho más, sobre todo con la posibilidad de nuevas plantaciones. Tenemos a Galicia aquí al lado, que tiene, por ejemplo, el eucalipto, que tanto persiguen los ecologistas, tiene varias variedades. El globulus, que es el que crece en la costa y solo crece hasta los 300 metros de altitud. El globulus, el eucalipto globulus, el problema que tiene es que rebrota. Tú cortas un tallo y salen otros eucaliptos. En Galicia, por ejemplo, está permitido la plantación del eucalipto nitens, que es otra variedad del eucalipto, pero no rebrota y crece hasta los 1.400 metros de altitud. Y el 40% del suministro ahora de eucalipto de la planta de Navia, de la papelera de Navia, es eucalipto que viene de Galicia de esta variedad. Pues yo creo que en Asturias hay que abrir el mercado maderero bastante más. Hay que homogeneizar normativa de ayuntamientos para que en cada ayuntamiento no sea una regulación distinta a la posible explotación maderera, y hay que habilitar más variedad de arbolado para que sea rentable esa industria. En Galicia aporta muchos puestos de trabajo, en Asturias podría aportarlos y tenemos que transitar por esa vía. Tenemos que aprovechar al máximo los recursos que puede dar nuestra región, que no los da por las limitaciones que establece el Partido Socialista, sino estaríamos muy por delante de Galicia. Tenemos las mismas potencialidades o más que Galicia y tenemos gente tan buena o más que en Galicia. No lo conseguimos porque tenemos un gobierno que no nos permite a los asturianos sacar la región adelante. Y así, para finalizar, ¿quiere mandar un mensaje a la población? Sí, que quiero muchos chavales como tú. ¿Tú qué años tienes, Adolfo? 15. 15 años, madre mía, y ya te pones corbata y todo. Tú eres un ejemplo aquí para... No, que necesitamos que la gente joven como tú tenga el interés que tienes tú en los asuntos, que se implique en Asturias, que se preocupe. Los que tenemos ya 50 y más, vamos a hacer ya los últimos años de nuestra carrera profesional, pero los que al final vais a decidir qué va a ser Asturias en un futuro, vais a ser la gente que tenéis ahora 15 años. Así que yo lo que deseo es que haya mucha gente como tú, que se implique, que se preocupe, que trabaje, que esté ahora a las 8 de la tarde haciéndome una entrevista a mí, preocupado por los temas de Asturias. Y si todos los jóvenes de 15 años, yo tengo un hijo de 12, si todos chavales de 15 años funcionáis así,
no os conformáis con lo que os dan, no os conformáis con una ayuda del Principado de Asturias para que os quedéis callados, queréis progresar y queréis salir adelante, yo eso es lo único que pido, que vosotros, los chavales jóvenes, tengáis la actitud que tienes tú hoy en esta entrevista, y con eso seguro que salimos adelante, eso te lo garantizo. Y yo intentaré hacer todo lo que pueda para que vosotros podáis tirar de Asturias a futuro, porque no os merecéis la herencia que se os está dejando, de pensiones, de deuda pública, y yo os animo a que digáis que no a todo eso, porque va a ser un lastre muy importante en vuestro futuro. Así que decir que no a todas aquellas decisiones que no compartisteis ni os pidieron opinión. Nadie os pidió opinión para pagarnos a nosotros las pensiones. Nadie os pidió opinión ni votasteis para endeudarnos públicamente a todos. Y no os pidieron opinión de muchas cosas. Así que cuando lleguéis vosotros a puestos de responsabilidad, negaros a hacer todo aquello en la que nadie os pidió ni os preguntó que asumierais. Pero seguro que con gente como tú tenemos mucho futuro en Asturias. Espera que voy a ponernos aquí para vernos los dos. Y así que, Ignacio, muchas gracias por atendernos. A tu secretaria Carolina, que está por ahí detrás. Y también quiero mandar un fuerte abrazo desde aquí a José María Figaredo, que sé que nos está viendo, que estuve con él y lo conocí, todo el placer de conocerlo este verano. Así que a vosotros, muchas gracias. Si no estáis suscritos, os animo a que lo hagáis, porque ya veis que si tenemos bastantes suscripciones, poco a poco vamos a poder trayendo gente de nivel alto, como por ejemplo de Ignacio Blanco. Creo que para la próxima Figaredo y ya para la siguiente Abascal. Apuntas alto, apuntas alto. Así que gracias a ti, gracias al partido político Vox Asturias y Vox España por atendernos y a vosotros por aguantarnos este ratito. Yo, Adolfo Romero, como, de la televisión oficial de Vegadeo y del Occidente, gracias a vosotros porque sois el pilar de esta comunidad. Gracias, y el chiringuito de Adolfo abierto a nuevas emociones.